Voy a poner a grabar y ahora sí vamos a dar inicio al encuentro de hoy. Bueno, a mí me gustaría dividir el encuentro de hoy en dos partes. Una que tiene que ver con resolver cuestiones del trabajo práctico y de las crónicas, si llegan a haber preguntas, y otra parte que tenga que ver con la unidad 2 que empezamos justamente esta semana. Bien, entonces empecemos por las crónicas. Estuve viendo unas crónicas excelentes con algunas pequeñas reformulaciones que habría que hacerle, sobre todo para poder, no para reformularlas para esta materia, sino para tenerlo en cuenta para poder comunicarlo, publicarlo y mostrarlo a colegas que estén interesados e interesadas en poder seguir esa línea de la narrativa docente, ¿no? Hay algunos casos que utilizan experiencias educativas anteriores, es decir, que no son del taller, pero que de algún modo se tocan con la bibliografía. Entonces, por ahí, en algunos casos, cuando no tengo ninguna de estas dos opciones, o que la experiencia educativa previa, de algún modo, articule ese saber con la bibliografía, eso estaría muy bien. Lo mismo pasa cuando la crónica es muy poética. Si la crónica es muy poética y articula la bibliografía, bienvenida sea. Me parece muy bien. Ahora, cuando la narrativa me hace un relato de lo que ocurrió en la clase, es decir, que hace un registro de lo que ocurrió en la clase, eso no tiene ningún sentido porque no me enriquece ni a mí ni a ustedes. Entonces, un registro de la clase, como estamos acostumbrados en docencia a hacer, observación de clase, no tiene sentido si no me toca en lo que hace a mi propia experiencia educativa. Tampoco vale de mucho que me cuenten una experiencia anterior, que puede ser muy interesante, pero que no se toca con ninguno de los temas, ninguno de los conceptos que trabajamos en nuestros encuentros. Entonces, el punto es ese. Yo les voy dando mis devoluciones, les voy dando posibilidades, no tienen que rehacer la narrativa, más que hacia el final vemos quienes quieren publicarlas, ahí sí vamos a hacer una revisión final, pero mientras tanto, lo que les voy pidiendo es que vayan tratando de incorporar ese lenguaje de la narrativa, ese lenguaje del tomar la palabra escrita. Y para tomar la palabra escrita desde el ámbito educativo, sobre todo en lo académico, es necesario la cita. La cita es necesaria. Entonces, desde ahí, tengan en cuenta estos temas. Lo otro que les quería comentar es que yo no voy para atrás. Es decir, ustedes pueden subir la narrativa cuando quieran, pero yo, el día que me pongo a revisar las narrativas, hago las devoluciones y ya después paso a la próxima semana. Ergo, si tienen alguna duda respecto de alguna narrativa que subieron, escríbanme para que vaya a mirarla, porque no estoy viendo lo anterior. Solamente voy viendo lo que corresponde a la semana que trabajamos. ¿Me explico con esto? Porque sé que... Una consulta. Sí. Perdón, profe, una consulta. Yo, por ejemplo, debo la narrativa anterior y no sé si la anterior. La anterior, bueno, la tengo todo en la cabeza, solamente es como que simplemente es escribir, pero necesito las citas. Tengo que revisar los textos, todo. Bueno, pero no lo pude hacer. Sé que no es una excusa, pero bueno, no solo estuve yo con COVID. Tuvo mi familia con COVID y mi esposo pertenece al grupo de riesgo y por eso se me ha agravado todo y no lo pude realizar. Pero bueno, en estos días, ¿lo puedo ir mandando? O sea, ¿todavía es válido? Sí, podés mandarlo en el momento que quieras, mientras cuando llegue el fin de la cursada tengas las aproximadamente 13 narrativas que vamos a escribir, no hay ningún problema. El único tema es este, no voy a revisar para atrás. Yo no voy a hacerte una devolución porque no voy a ir a lo anterior. Entonces a lo mejor te conviene estar al día con las que siguen, cosas de que te vaya dando devoluciones, en lugar de dedicarte a lo anterior. ¿Está? Buenísimo, buenísimo. Profesora, le hago una consulta muy cortita respecto a eso. Sí. Usted me hizo una devolución de la narrativa 3, en forma, pero no de la segunda.
Si la Siento entregaste que a tiempo, en tiempo y forma, sí, sí. se me habrá pasado. Bueno, Sí, recordá. a mí Quería tampoco. avisarle. A mí me pasó lo Sí, mismo a mí con la igual. narrativa 2, pero pensé que era porque me había atrasado 2 minutos. Lo que Ah. pasa es que estuve Sí, corrigiendo me pasó las lo cosas mismo. y cuando me di cuenta dije que no, me atrasé. Digo, capaz que no la corrige porque, bueno, obvio, me excedí el plazo, pero bueno. A mí Era un también tema me de pasó lo mismo con la formato. 2. De hecho, acá me figura que fue enviada 2 días y 1 hora antes del plazo. A mí también. Bueno, pido disculpas. Es probable que incluso no haya hecho esas devoluciones. Es decir, igual que ustedes, estoy a full con el trabajo, porque esto de la virtualidad nos ha hecho que los congresos y los seminarios virtuales se multipliquen al infinito. Entonces, a veces, así como la semana pasada, me olvidé de hacer clic para publicar la clase, es probable que no haya mirado las narrativas. Entonces, hoy mismo me pongo con eso y les hago las devoluciones pertinentes. ¿Está bien? Profe, hoy no, tomes el fin de semana. ¿Te parece? Descanse, ¿cómo? Hoy sábado, terminemos la 1, comemos algo rico, siesta, y hasta el lunes hablamos, martes, miércoles. Claro, no hay apuro, no hay apuro. Lo único que sí, a mí me generó la misma duda que a los compañeros, obvio. Entonces, si son muchos y muchas las que tienen esa duda, es porque no las debo haber mirado. ¿Está? Pido disculpas, hago mi mea culpa. Bueno, ¿qué más tenemos con las narrativas? ¿Se comprende las devoluciones? Profe, Yo, Sí. perdón. No, porque a mí me corrigió en cuanto a la gramática. Ujú. Yo puse corregir el texto, Sí. o sea, lo puse revisar, porque la verdad que no lo Correcto. hago, Sí. pero puse revisar y me ponía, por ejemplo, un error de un apellido, que es un error común, y después gramatical de una cita textual, pero digo, la cita la tengo que poner No, igual. esa tiene que ser igual. Traté de leerlo pensando, digo, en mis puntos y coma. Por ahí, si usted nos dice algo, ¿va con respecto a eso? Sí, de todas maneras el corrector te corrige también los signos de puntuación, así que por ese lado No me ponía nada. El problema es que el corrector hay palabras que no reconoce. Y si vos pones práctica, sin acento, práctica, sin acento, sin tilde, no te lo va a corregir, porque podés haber puesto otra cosa, ¿no? ¿Se entiende? Practica, no sé, que no llevaría a tilde. Y lo mismo pasa con otras palabras que, bueno, el corrector es una máquina y no distingue los problemas semánticos de la escritura. Entonces ahí es donde digo, revisen, porque no, hay palabras que no se pueden leer, hay palabras, si ustedes me ponen como, sin acento, no se sabe si están haciendo una pregunta o están haciendo una afirmación, ¿no? Entonces a eso me refiero. Y los errores gramaticales a veces tienen mucho que ver en que uno cuando escribe, a veces escribe como habla. Y entonces, cuando uno está hablando es más fácil defender lo que está diciendo. En cambio, en el texto, a veces no se puede leer. No es posible leerlo en el sentido de que no se comprende porque justamente hay una palabra, o que le falta una tilde, o que le falta una coma, o que sea lo que fuere, y no se alcanza a comprender, ¿no? Entonces eso es lo que pido que revisen. A mí lo que me pasa con esto de las crónicas, que estoy aprendiendo a escribir. Ah. Voy a decir verdad. Bien. Voy a decir verdad. Empecé a ver cómo busqué textos, a ver cómo puedo empezar a mejorar mi escritura, porque me di cuenta que soy docente hace 1000 años y que esto era una falencia, tanto la escritura académica como este tipo de escritura. Claro. Soy profesora de inglés, pero en mi profesorado hace siglos no se veía esto. Ahora con la cantidad de información que hay online, que dicen que se pierden muchas cosas, no. La escritura cambió la forma, ya no es lo mismo que en mi época de profesorado. Entonces dije, acá sí tengo una falencia de la que tengo que empezar a aprender, lo de las citas, lo de... Claro. Y en mis crónicas tengo eso, que no pongo citas porque me da miedo de ponerlas mal. Ahora para las próximas crónicas voy a poner más citas. Bueno, ahí tienen pueden jugar con que si la cita no es textual, si están haciendo una paráfrasis, ustedes pueden poner el nombre del autor y el año, pero si ustedes escriben una cita textual, eso necesita el nombre del texto, el nombre del autor, el número de página. Entonces esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. Ahora,
las crónicas no son escritos monográficos. Las crónicas tienen que dejar volar esos dedos en el teclado, ¿no? Cuenten su propia experiencia, y a veces el problema es ese, que no dejan ser a las palabras, no se incluyen, pone, porque los docentes hicieron, o qué pasa con los docentes, no, soy yo, estoy hablando de mí, ¿no? Entonces es una autorreflexión, es una autocrítica incluso, si ustedes quieren. Entonces ustedes tienen que estar presentes, tienen que ser en primera persona ese relato. ¿Ah? Subjetivo. Profe, le quería, recién decía Betty algo de los correctores y todo eso, y no sé, por ahí para que ayude a todos, ¿no? Muchas cosas yo las hago todo en el documento de Drive y te corrige muchas cosas ahí. Y después eso lo tengo que pasar a Word, porque por ahí para mandar un documento o algo, y lo que ya te había corregido en el documento de Drive, Word te hace otras correcciones, no sé por qué, porque de dónde viene todo eso, ¿no? Pero te hace otras correcciones, cosa que uno ya pensaba que ya estaba todo corregido. Y ahí otra vez empiezo a leer, y eso, como dice, la semántica y todo, y bueno, y sí, acá está bien, y voy así, modificando todo. Yo no soy mucho de usar el Drive, no sé de verdad qué tipo de correcciones hace, pero sí sé que el Word y la última versión es la más recomendable para cuando uno está escribiendo, pero teniendo en cuenta esto de que no corriges una máquina, ¿no? Entonces hay cosas que no va a corregir. Y por ser una máquina, a veces se equivoca también, porque a veces nos pone como algo que está mal escrito, siendo que está bien escrito. Entonces, por eso hay que ser muy consciente cuando uno escribe, ¿no? Hay que ir revisando, releyendo. Lo mismo con la estructura del texto. Si ustedes me lo ponen todo en espacio simple, me cuesta leer terriblemente. Si está sin justificar, es como que queda desprolijo. Bueno, nada, ese tipo de cosas que hacen al hábito, ¿no? Ustedes luego van a ir adquiriendo ese hábito de la escritura más de tipo académica. Digo, ahí cuando les dejé el TP, les dejé un sistema que tiene Word también, de poder ir haciéndose un banco bibliográfico. Entonces después, lo único que tienen que hacer es hacer clic en el autor que quieren citar, y el banco se los va guardando. Eso, para el caso de tener que continuar con la escritura académica, es bien interesante, porque nos acompaña en el hecho de que no tenemos que estar todas las veces buscando el texto, sino que podemos ir a buscarlo ahí, a ese banco bibliográfico que nos hace el mismo sistema de citas, ¿no? El mismo Word lo hace. Entonces, esa es otra herramienta que podemos utilizar. Eso sí, la carga tiene que estar bien hecha desde el principio, porque si no, si hay un error, va a seguir reproduciendo el error a medida que vayamos utilizando esa misma cita. ¿Me explico? ¿Qué más tenemos con las crónicas? ¿Estamos hasta ahí entonces? Digo, yo comentarles que hay algunas de esas crónicas que me emocionan al punto de las lágrimas, ¿no? De la emoción que me causa el compromiso que tienen algunas y algunos de ustedes. Compromiso con la profesión, digo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es muy importante poder compartirlo, ¿no? Porque seguramente debe haber muchas más personas dedicadas a la educación que tienen ese nivel de compromiso con la alteridad. Pero como no solemos escribirlas, no solemos compartirlas tampoco. Entonces me parece que es un modo de invitar a que intentemos esto de la vida en busca del narrador, ¿no? Sobre todo para pensar en esto de la identidad narrativa de la que nos hablaba Riquet, que me parece bien interesante. ¿Estamos? ¿Alguna cuestión más con las narrativas? Yo no leo lo que escriben, no sé si hay algo en el...
No. Bueno, lo dejamos, entonces. Dejamos las crónicas o las narrativas, sobre todo la 2. Profe, a ver si se pone a trabajar. Bueno, trabajo práctico. Entonces, pasemos al trabajo práctico. Ahí les dejé la semana pasada el primer trabajo práctico que tienen que hacer en lo posible con parejas pedagógicas. ¿Sí? Melanie, levantaste la mano antes que siga. ¿Querés hablar? Sí, profe. Sí, Sí. sí. Tengo una duda. Ujú. Hay un texto que tiene 80 páginas. ¿Hay que leerlas todas a esas? No sé, decime cuál es. Hoy, ahora me fijo porque no me acuerdo. No, Porque el capítulo 1 solamente. a veces les Ah, dejo el listo. texto completo porque lo vamos a seguir Claro. leyendo otros capítulos, pero es difícil que les deje un texto completo para una clase. Claro, Fíjate porque que hay ahí uno de en la 80 descripción, páginas y el otro 40. Melanie, fíjate que en la descripción de la bibliografía a utilizar especifica que es el capítulo 1 para este Dale. trabajo. Listo, listo. Debe ser el de Gracias. Cuyen, debe ser el de Cuyen o el de Melich, que también les di el libro completo, pero vamos a ir leyendo un ensayo por encuentro, ¿no? Vamos a tener varios encuentros en los que vamos a utilizar el resto de los ensayos. Uno de los ensayos ya lo tienen como bibliografía obligatoria, de los de Melich, digo, ¿no? No, pero la compañera Melanie dice el de Cuyen, es El de solo el Cuyen. capítulo 1. Es por ahora solo el capítulo 1. Bueno, y les agregué en este encuentro el 4, creo que es. Por eso vamos a ir utilizando varios capítulos de ese libro. Lamentablemente no se consigue, hemos querido comprarlo en otras oportunidades, haría falta una reedición porque es un texto que no puede faltar en la biblioteca de alguien que se dedica a la educación. Es como la Biblia, ¿no? para pensar temas sobre todo de formación y en ese campo de la formación de pensar cuestiones éticas que hacen a la profesión docente, ¿no? Bueno, ¿estamos, Melanie, entonces ahí? Sí, sí, gracias. Hay que revisar cuando yo les dejo, por eso les dejo descripta la bibliografía, ¿no? Para que tengan en cuenta eso. Lo mismo va a pasar Sí, con igual me había parecido raro, pero no sé, no me di cuenta que decía capítulo 1. Bueno, Gracias. no, de nada. Bueno, entonces vamos al trabajo práctico. En el trabajo práctico lo que vamos a intentar entonces es hacerlo en parejas pedagógicas. ¿Por qué es importante esto, encontrar una pareja pedagógica? Porque vamos a seguir haciendo trabajos prácticos y van a tener formas de dialogar en torno a esa escritura. Es decir, lo que más me interesa es que dialoguen para poder completar esos trabajos prácticos. Pero, Lola, pero además, perdonen chicos, chicas, Lola, salí de ahí. Además, hacia el final de la cursada, vení Lola, vení. Hacia el final de la cursada vamos a intentar planificar y ejecutar un micro taller pedagógico. Y entonces en ese momento lo ideal es que sean 2 personas para que puedan complementarse. Otra vez, dialogar en torno a qué temas o tópicos le interesaron más para trabajar, pero también hacerlo de modo cooperativo, de modo colaborativo, que me parece que nos está faltando mucho en la formación docente, el tema de trabajar en grupos. Trabajar en grupos no es, a mí porque me gusta, termino de hacer determinada consigna y vos ocupate de la otra, o yo leo tal cosa y vos lees la otra. La idea es que puedan dialogar sobre el material bibliográfico, sobre la consigna, y que puedan compartir perspectivas. De esto nos habla un trabajo solidario, ¿no? Solidario en el sentido de que tenemos cosas para compartir, tenemos cosas que nos pueden enriquecer y desde ese lugar hacerlo de modo conjunto, entonces, ¿no? Marina, levantaste la mano. Escuchamos. Sí, hola, perdón.
no sé si me escuchan bien, porque Sí. estoy probando con este papel. Ujú. Nos habíamos reunido antes con mi pareja pedagógica, pero no se me ocurrió esto, que se me ocurrió ahora, porque hay algunos textos que sirvieron para encarar este trabajo y que me llevaron a pensar en la metamorfosis de Kafka. ¿Y se puede llegar, o estoy presionando para que entre esa literatura, esa No. narrativa en el trabajo? No, no Es estás presionando para pertinente, nada. ¿no? No, para mí, para mi modo de ver, para mi gusto personal, creo que es una de las obras más importantes como identidad narrativa, ¿no? Porque me parece que Kafka, sobre todo en esa obra, tiene otras que son muy interesantes, ¿no? Pero sobre todo en la Metamorfosis, me parece que pinta la sociedad moderna, esa sociedad exigente del deber ser, de la obligación, y si no quiero ir a trabajar porque no tengo ganas, ¿qué? ¿No? Entonces, esa exigencia de esa sociedad industrializada, individualista, hace que de algún modo nos transformemos en algún bicho, ¿no? Como Gregorio. Entonces me parece que desde ese lugar, aunque no nos vamos a encerrar, sí nos disfrazamos, ¿no? Nos disfrazamos de bicho, si querés, ¿no? Entonces nos ponemos esas caretas con las que vamos por la vida falseando documentación, engañando a la gente, mintiendo, no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Discriminando, desvalorizando. Me parece que desde ese lugar la metamorfosis les puede dar un panorama increíble en torno a dialogar sobre la identidad narrativa, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan convulsivos, ¿no? Tan complejos y tan de dejar de lado lo que le pasa a la alteridad, ¿no? Me parece que ponerse en el lugar de Gregorio de Gregorio Samsa, digo, nos permitiría por lo menos reflexionar acerca de qué es lo que estamos haciendo como integrantes de una sociedad, ¿no? Así que bien, me gusta. ¿Quién más? Fíjense que los que les digo en la consigna, además de listarle la bibliografía de la primera unidad, lo que les digo en la consigna es que escriban un texto académico. Académico implica utilizar citas, respetar los requisitos de la escritura, en fin, esto que venimos hablando, ¿no? Respecto de lo que es una escritura académica. De mínimo de 4 páginas, un máximo de 8, la carátula y la bibliografía no están incluidas, con lo cual pueden entregar 6 páginas si tienen carátula y bibliografía aparte. Pero lo más importante es que tienen que intentar responder a la siguiente pregunta: ¿cómo nos puede colaborar la lectura literaria, cuentos, novelas, leyendas, y la narración de las experiencias educativas para agenciar, esto es, para potenciar nuestra capacidad de hacer cosas, ¿no? Para potenciar nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿no? En lo que tiene que ver con el tomar la palabra y aumentar justamente nuestra potencia de actuar. Entonces, nada mejor que tomar algún texto literario que nos haya marcado, ¿no? No sé, los cuentos de la selva, que son extraordinarios. No sé, el retrato de Dorian Gray, que habla de eso diabólico, ¿no? Que tenemos, o Dr. Hyde y Mr. Jekyll, no sé, estoy pensando en textos clásicos, ¿no? Los hermanos Karamazov, La Guerra y la Paz, no sé, tanto material bibliográfico que hemos trabajado, pero incluso nuestro, ¿no? Qué sé yo, el Martín Fierro, incluso el Facundo, ¿no? Que le podemos criticar mucho. Pero digo, el punto es buscar algo que tenga que ver con la literatura, ¿no? O con alguna leyenda, o con alguna mitología, una cosmogonía, no sé, algo que tenga que ver con la literatura, no tanto con el quehacer científico.
Bien. Y están ahí, más abajo, los requisitos de presentación, ¿no? El tamaño de letra, el interlineado, y les dejé un tutorial para las citas. Uno muy sintético, porque hay muchas formas de citar. ¿Qué es lo más importante cuando uno cita? Ser coherente. Si empezaron citando de un modo, hasta que termina el texto, citen de la misma manera. ¿Sí? Esa es lo único que se pide, coherencia en el momento de citar. Bueno, creo que hasta ahí estamos con esto. La pregunta del millón sería, ¿quiénes están sin pareja pedagógica? ¿Quiénes van a trabajar en soledad? Me van a escribir y vamos a intentar resolver o hacer un acompañamiento especial desde mi lugar a quienes estén trabajando en soledad. ¿Sí? Entonces, quienes todavía no hayan encontrado su pareja pedagógica, me escriben o intentamos resolver el encuentro de una pareja o les doy un acompañamiento especial por realizar la tarea en soledad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Algo más? Creo que la fecha de entrega es el 12 de mayo, con lo cual no tienen tanto tiempo. 12 de mayo, ¿qué día de la semana es? Porque a veces yo no me fijo en esas cosas. Miércoles, profe. Miércoles. Miércoles. Bueno, en todo caso lo podemos extender hasta el fin de semana si es necesario. No se dejen estar porque tenemos esta posibilidad de entregarlo el fin de semana. Eso sería una posibilidad extra si no llegamos a realizarlo para el miércoles. ¿Sí? Que lo tenemos muy encima. ¿Puedo hacer una pregunta sobre la narrativa? Sí. ¿Se puede entregar el sábado que viene antes de las 12? Porque no tenía fecha de entrega. La narrativa la podés entregar cuando quieras. Ah, yo para que no me quede sin leer. No. Bueno, podés entregarla cuando quieras, siempre y cuando me acuerde de leerlas, por un lado, y segundo, que haya entrado por lo menos yo suelo ponerme a mirar el jueves, miércoles o jueves, es el día que me pongo a revisar. Así que, bueno, y si tienen alguna cuestión que no les contesté, me escriben, ¿sí? Me escriben y yo reviso de nuevo, veo qué pasó. ¿Está bien? No me molestan las preguntas. No existen desde mi punto de vista ninguna pregunta irrelevante. Todas las preguntas son importantes. ¿Está bien? Así que no se queden con las dudas, no esperen al sábado para preguntar. Si pueden preguntarme. Bueno. ¿Qué más sobre el trabajo práctico? Aprovechen ahora. Yo voy a preguntar. Cuando terminé de leer Puyem, me di cuenta como que englobaba todos los demás textos. Sí. Y lo que me pasa con mi compañera es como encontrar ese hilo conductor que me ordene todo el trabajo. Ese es mi problema. Porque leí todos los textos y después digo, el problema del hoja en blanco, eso. Que capaz que con lo que dijo la compañera, englobarlo desde un texto que hayamos leído y que nos haya marcado, puede facilitarlo, que eso no se me había ocurrido. Bueno, fíjate que la consigna es justamente tratar de buscar o tratar de argumentar en torno a cómo nos puede colaborar, ¿sí? la literatura en el término, en esto de tomar la palabra, ¿no? Y activar nuestra potencia de actuar. Entonces, claro, en Cuyen van a encontrar que trabaja la gran mayoría de los autores que vimos. Uno de ellos es Riquer, trabaja también mucho con Foucault, no lo cita a Melich, pero también tiene mucho de Melich, por ahí porque son contemporáneos, y a veces es probable que no lo haya leído, pero sin embargo Melich les ofrece mucho para hablar sobre esto que él llama la razón literaria, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la razón literaria, por el lado de Melich, y el pensamiento de Riquer, que nos habla de la identidad narrativa, me parece que desde ahí tienen como un nexo y pueden hacer esto que están haciendo de
ver que en Cuyen hay como una integración de los autores que vimos. ¿Por qué? Porque lo importante es tomar la palabra, ¿no? La primera unidad nos habla de esto, de tomar la palabra, pero a partir de preguntarnos sobre qué relato, ¿no? ¿Desde qué relato tomamos la palabra? Desde el relato de la ciencia, desde el relato de la filosofía, desde el relato de la vida cotidiana, desde el relato literario, ¿no? Entonces, no es un texto en el que vayan a responder preguntas. Les dejé esa pregunta como guía, para guiarlos nada más. Pero acá no quiero que me digan que cuál es el concepto de identidad narrativa o cuál es el concepto de razón literaria, sino que lo que buscamos es ensayar, por eso hablo del diálogo entre las parejas pedagógicas, ensayar cómo nos puede colaborar la literatura en esta búsqueda del tomar la palabra, ¿no? En este agenciamiento del tomar la palabra y activar o mejorar nuestra potencia de actuar. En términos narrativos, digo, ¿no? ¿Me explico? Yo vi que los textos tienen como una función más de engranaje, porque cuando vas leyendo todo son como rompecabezas, y el de Cuyen es más pedagógico y es más integrador. Yo es lo que noté. Sí. Pero en ocasiones Cuyen es más integrador, pero tampoco nos dice de dónde toma la idea, o qué entiende por tal o cual cosa. Entonces me parece que el resto de los autores lo que hacen es complementar, si ustedes quieren, ese texto base, que sería el texto de Carlos Cuyen. ¿Puedo decir algo? Sí. Para Verónica, leete el de Melich también, porque la contrapartida que hace con el tema de criticar la metafísica y empezar a hablar de la influencia de la literatura, o esa posibilidad que tienen los poetas al escribir, los que hacen literatura en sí, creo que responde un poquitito más por ahí a eso que te falta, que Cuyen no. Me parece que te da o sea, lo que te falta para cerrar Cuyen tenés que leerlo en Melich. Al menos yo lo empecé a leer cuando me quise acordar, escribí una hoja solo en Melich y dije, uy, hay que ver los otros autores. Pero es muy fácil el texto, se entiende muy bien y hace muy bien las comparaciones, y bueno, en eso tiene razón la profe, que explica mucho de qué está hablando. Aunque debo admitir que tuve que buscar cosas que no sabía qué significaban, palabras que nunca había escuchado, pero es muy claro en la forma que tiene de hablar. Y en la última parte del texto, que creo que la profe lo leyó en la clase que estaba de cierre, la última parte como que te define básicamente lo que dijo antes, ¿no? Como que hace una conclusión, y es re claro el texto. Al menos a mí el de Cuyen me encantó, pero el de Melich me dio otra perspectiva, que no me había pasado con el de Cuyen, para que por ahí te sirves por ese lado. Muy bien, Betiana, gracias. Sí, me parece importante porque ¿por qué la filosofía de la educación tuvo que hacer ese giro hacia la razón poética? Porque la razón instrumental, esta razón de la ciencia, esta razón de la modernidad, esta razón que de algún modo opera en el hecho de esta idea del progreso, ¿no? De algún modo, si bien esa razón instrumental nació a partir de la crítica de las explicaciones mitológicas, terminó siendo también como un mito, ¿no? El mito de la razón instrumental. No podemos vivir de la razón instrumental como seres humanos, ¿no? Entonces desde ahí lo que hace Melich por ahí es darnos ese panorama de cómo hay un paso de la razón instrumental, de esa razón moderna, del progreso, del trabajo, del ir adelantándonos o subiendo escaleras para ser mejores, para ser alguien. Me parece que eso de algún modo olvidó que somos seres humanos y que vivimos de otros vínculos, ¿no? Vivimos de esto que Riquet llama identidad narrativa. Entonces, si uno sigue esa historia lineal que hace a la historia de la razón instrumental, lo que vamos a tener es que
de algún modo vamos a fabricarnos o vamos a formarnos como robots, ¿no? No vamos a tener esa capacidad de comprender a la alteridad. La razón instrumental nos hace ser individualistas, si se quiere, es no preocuparnos por las alteridades. Y además crea monstruos, crea humanos monstruos, como es el caso de todo lo que tiene que ver con los genocidios, ¿no? Los genocidios de cualquier tipo, pero esto de genocidios y guerras también, ¿no? Digo, la ciencia se suponía que era una ciencia, la ciencia de la modernidad, nacida para el progreso, ¿no? Para el progreso de la humanidad, que de algún modo con la ciencia íbamos a solucionar todos los problemas de la vida humana. Y sin embargo, con las teorías de la ciencia se construye un artefacto, o muchos artefactos, muchas técnicas, muchas tecnologías que terminan, en lugar de cuidar a la humanidad, exterminándola, como es el caso de las 2 bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digo, no hay mejor no hay mejor paradigma que ese, ¿no? Eso que nos hace mucho ruido de cómo una teoría científica puede transformarse en una técnica tan avasalladora como es una bomba atómica, ¿no? O como son otras armas de destrucción masiva, incluso las armas biológicas. Si estamos en una condición de pandemia, yo que soy media perseguida con estas cuestiones, porque creo que hay mucho dinero atrás, este momento de pandemia que estamos viviendo, también podríamos hacernos la pregunta si no tiene que ver con la elaboración en un laboratorio de un virus que ataque a la humanidad. Y eso lo hace la ciencia. Es decir, no lo hace la ciencia, lo hace un laboratorio, ¿no? Lo hace una industria que se ocupa de construir armas bélicas, biológicas, químicas, del tipo que a ustedes se les ocurra. Pero entonces, esa razón instrumental creó una serie de monstruos que no nos han acompañado, nos han servido para organizar nuestras pedagogías en la modernidad y a principios del siglo XX, aunque ya tenían muchas críticas, ¿no? A fines del siglo XIX, principios del XX, surgen estos grandes maestros de la sospecha, como son Nietzsche, como es Freud, o también un Marx, ¿no? Esos grandes maestros de la sospecha cultural, económica, ética. Entonces, esto que ya estaba siendo criticado desde la filosofía, es aplastado por esa razón instrumentalista del positivismo, si ustedes quieren, que es el que justamente vamos a tratar de obturar, de romper con esta cuestión de pensar en pedagogías desde un punto de vista más narrativo, y de ahí el hecho de pensar en una razón poética o una razón literaria, como la llama Melich, pero hay ahí un puente, un paso, ¿no? Porque la razón literaria o la razón poética no tiene solamente que ver con ese quiebre en el ámbito de la razón instrumental, sino que también tiene que ver con algo que nos haga más humanos y humanas, ¿no? Con algo que no tiene esa tradición filosófica que nace en Grecia, que pasa por Francia, que pasa por, sobre todo por Alemania, por Inglaterra, ¿no? Esas son como las entidades que organizan, si ustedes quieren, a partir de el impulso de las burguesías del siglo XVII, lo que hacen es organizar todo este marco de razón ilustrada, de razón instrumental. El paso del tiempo nos fue dando la pauta de que necesitamos esta razón poética de la que nos habla Zambrano. Ahora bien, una última cosa, alguien está queriendo hablar, pero esa razón poética, o esa razón literaria, si ustedes quieren, dice mucho más que una ciencia, porque además la literatura es la única que ha podido ejercitar una crítica radical hacia la cultura, disfrazándola, entre comillas,
de cuento, de novela, ¿no? Es como que está autorizada a criticar lo cultural, lo social, lo ético, porque como lo escribe en forma de novela, como lo escribe en forma de cuento, como lo escribe en forma de leyenda, entonces de algún modo se está corriendo del lugar de la ciencia y nos está brindando pautas para que podamos reflexionar sobre estos problemas que tenemos como humanos y humanas del siglo XXI, ¿no? Entonces, la metáfora, eso que nosotros llamamos metáfora, dice mucho más que una oración. Digo, nosotros con esto de la identidad narrativa podemos llegar a decir miles de cosas, pero bueno, ahora no se me está ocurriendo ninguna metáfora como para poner de ejemplo. Pero esto que dice Riquet, ¿cómo es? La vida, ¿no? En busca de un narrador, ¿no? Me parece que eso es una verdadera metáfora, ¿no? La vida en busca de un narrador o de una narradora es esto, ¿no? Es poder trastocar ese momento de la razón instrumental y ponernos en el lugar de una razón poética o literaria. Bien, alguien quería hablar por ahí. Ay, sí, yo. No, lo que venía diciendo también, esto, ¿no? De la razón literaria, es como que te encausa también, ¿no? Para tener una formación, por así decirlo, como para enseñar más humanitariamente, más con la parte humana, ¿no? Porque si no, también esto de la normativa, también, ¿no? Es como que siempre nos hace perder de alguna manera. Y caer en esta razón instrumental, ¿no? Y esto esto de la razón literaria de no perder esta capacidad de ser interpelado por un otro u otra. Perfecto. Sí, vamos. Ay, lo último que digo de Melich, porque sí. me interpelo el texto. ¿Te gustó Melich? No, porque la veía Verónica media perdida y a mí me pasó un poco lo mismo, de no saber a veces para qué lado ir. Y Melich básicamente le falta darnos un sopapo, porque él te dice, tenés que dar cuenta que adelante tuyo tenés seres humanos. Entonces no hay verdades absolutas, es todo incertidumbre. Porque si no, ¿qué vas a hacer con eso? Si pensás que todo es cuadrado y recto. O sea, hablándole mis palabras, ¿no? Pero básicamente le falta decirte eso. Son personas, date cuenta que son personas. Entonces el texto ese al menos me dio cierre, porque Cuyen con la parte de los escenarios es re interesante cómo escribe, si no me estoy equivocando el texto, ¿no? La tarea docente y el posicionamiento, ¿no?, que tenemos. Pero Melich habla mucho de esto, como decía Jennifer, de no pensar tanto en la moral, sino más bien en la ética de esas acciones que nosotros tomamos. Por eso vive tirándole o sea, matando a la parte más científica, en ese lado desde lo humano, como decía la profe básicamente. Pero es muy lindo, así que metele también a ese porque vas a ver que te va a dar el cierre y por ahí le falta. Nada más. Y básicamente es lo que dice también la Rosa, ¿no? Con las narrativas y las que hace Rousseau con las narrativas, esto de descubrirte, ¿no? Y no ser una persona tan, como decía Betty, de caer en el absolutismo, en el pensamiento único, que por ahí nosotros ya creemos que no las sabemos todas. Y después cuando lees todo eso, es como que quedas al desnudo y decís, no sé, solo sé que no sé nada. Muy bien. Pero bueno, Betty es mi compañera. Muy bien, ya se me transformó en socrática, Jennifer. Lola. Profe, disculpe, sí. Levanté la mano, quería decir algo. Sí. Antes que se me cambie de Pasa tema. Que no sabía cómo llamarte porque decía Moto C. Porque estoy con el celular. Soy Romina. Bueno, Romina, dale. No, en relación a lo que decía la compañera, que pensaba esto de salir de este positivismo, de esta razón instrumental, desde la literatura, resulta aparentemente más fácil, digo entre comillas, porque no disputamos la verdad, digamos. Salimos, nos corremos de esa disputa por la verdad, digamos. Porque, ¿qué es la verdad? ¿No? Uno ahí se pregunta, ¿existe la verdad? ¿Qué es la realidad? Como que me parece que te da como una herramienta mucho más sólida para correrte de esa disputa, digamos. Bueno, no necesitamos
construir un relato verdadero, porque no hay tal verdad, digamos. Y en ese sentido, yo que vengo de la historia, también, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿No? Como que ahí siempre se juega mucho esto de la verdad histórica, ¿no? Siempre... Uy, se cortó, Romina. Te perdimos. Bueno, mientras retomás, entonces, digo, me voy a ir un poquito más atrás y en esto de pensar, sí. Como esta metáfora, ¿no? Lo que escriben son los que ganan, Uh-huh. y en algún punto es un poco así, ¿no? Digo esto de, se combate, ¿no? La historia se combate, la verdad se combate, hay muchas verdades, se combate con las herramientas, con las condiciones de posibilidad de los diferentes contextos. Uh-huh. Y la literatura eso es como mucho más fácil, aparentemente, ¿no? Porque cuesta mucho, a mí me cuesta un montón escribir. Nada, eso. Sí, es más, este ejemplo de la historia que traes, Romina, es bien interesante, porque ¿qué otra cosa es la historia sino un relato? Un relato desde la perspectiva de quien está escribiendo, y que tiene, obviamente, todo su bagaje ideológico, cultural, que de algún modo cuenta una historia que ve, ¿no? O que interpreta. Pero luego, bueno, hace muchos años ya que surgió esta revisión histórica, si querés, ¿no? Ese revisionismo. Pero no alcanza con el revisionismo, porque la palabra, la voz que está en esos relatos históricos es la palabra del historiador. Un historiador que habla con la palabra del héroe, ¿no? Y es esa palabra del héroe, de algún modo, oculta que la historia no se libera por un héroe, sino que la historia nos ha liberado, hasta cierto punto obviamente, pero que ha transcurrido en función de miles de seres ausentes que estaban alrededor de ese héroe, a partir del cual se establece ese famoso relato, ¿no? Entonces, esto que hablaban hace los primeros en hablar de la posmodernidad, que decían del fin de la historia, en realidad no es el fin de la historia, es el fin de esos grandes relatos, ¿no? De esos relatos de héroe. Y entonces las personas comenzamos a comprendernos más como seres de la historia, como seres históricos, ¿no? Desde ahí me parece bien importante el tema de pensar en la historia, porque también podría pensarse como una novela, tranquilamente, ¿no? Digo, para mí, que yo siempre estoy pensando en que la historia es según, como había enseñado una profesora de historiografía, según el pie con el que cojea quien escribe, es según para el lado que va al lado político se refiere, ¿no? Y digo, si va para la derecha, se va a tirar para la derecha. Si su ideología es más para la izquierda, va a tener una mirada histórica más de izquierda. Y acá, profe, disculpe que aporte algo, ¿no? Como diría el profesor de etnografía educativa, el peligro también de caer en la historia única, ¿no? Bajo qué intereses subyacen para ser relatadas, de quién lo relata y cuáles son los intereses también, ¿no? Y eso también, rever y rever fuentes. Me parece que el problema principal que tenemos es que la historia de la pedagogía, a ver, cuando alguien ahí hablaba, no recuerdo si era Sabrina o quién, que pensaba en Rousseau, que pensaba, no me acuerdo en qué otros autores, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que hace al campo de la evolución, entre comillas, de la historia de la pedagogía, de la historia de la educación también, es lo que tiene que ver con esos grandes relatos de héroes. No sé, estudiamos a un Comenius, estudiamos a un Rousseau, pero lo cierto es que ahí todavía no hay ciencia, y mucho menos ciencia positivista. Es decir, no hay un compartimento de que hay autores que hablan de historia, autores que hablan de química, de física, de literatura, de lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Cuando escribe Rousseau, son escritores, ¿no? Y entonces escriben al modo de la filosofía, ¿no? Al modo de escribir de todo un poco, ¿no? De tomar todo lo que ven a su alrededor y tratar de interpretarlo, analizarlo.
Ahora, lo que nos pasó después es que la pedagogía se convirtió en una ciencia, ¿no?, al mejor estilo positivista. Entonces lo que tenemos que tratar es de volver a la filosofía de la educación, tan olvidada durante el siglo XX. Porque la filosofía de la educación lo que nos permite es eso, nos permite reflexionar, nos permite entablar críticas, pero además nos da herramientas para contar con argumentos sólidos y poder defender nuestras convicciones, nuestras posturas, ¿no? Y en todo caso, no nos piensa como robots. Y otra vez voy a citar un texto de la literatura, que creo que ya se los había comentado, es Amor y Pedagogía, que es un texto de Miguel de Unamuno, divertidísimo, divertidísimo de leer. Yo invito a que lean esa nivola, como dice él, porque no es novela, sino que es nivola, en la que establece una crítica absoluta a la ciencia positivista, ¿no? Desde ese lugar, Amor y Pedagogía es extraordinario para poder comprender esos movimientos de continuidades y rupturas en la historia de la pedagogía, ¿no? Y en los motivos que tenemos como profesionales de la pedagogía, como profesionales de la educación. Yo entiendo la pedagogía como la teoría de la educación, ¿no? Es cierto que tiene un montón de definiciones, pero lo digo en este sentido, ¿no? Cuando hablo de pedagogía lo digo como teoría de la educación. Hubo un tiempo en el que teníamos una teoría de la educación, una pedagogía. Hoy sabemos que hay múltiples pedagogías, ¿no? Una de esas pedagogías sería esta pedagogía más literaria, ¿no? Más literaria para tratar de criticar cuestiones éticas, cuestiones sociales, cuestiones históricas, para que como profesionales de la enseñanza nos pongamos en esa piel del crítico reflexivo. Uy, está pasando un... Ahí se fue. Bueno, eso entonces. Tienen por un lado el tema de que las pedagogías contemporáneas se ocupan más de esa razón poética o de esa razón filosófica, por llamarla de algún modo, que trata de alejarse de esa razón instrumental, ¿no? Entonces van a encontrar otros modos de razonamiento, otras razones, ¿no? Bien, creo que ahí estoy. ¿Alguien más está con ganas de participar? No sé qué hora es. Las 12. ¿Hola? ¿Estamos ahí? ¿Hola? Sí, profe, la vemos, la escuchamos. Ah, no escuchaba nada, no veía nada. Ahí está. Ahora lo veo. Digo, ¿qué pasó? Se me desmayaron todos y todas. Tanto que habla esta mujer, no para. Bueno, es interesante poder ir compartiendo entonces estas perspectivas. Pero bueno, de eso se trata la primera unidad, ¿no? De tomar la palabra y de tomar la palabra desde una perspectiva de una razón poética o literaria, ¿no? Así que bueno, eso es, de eso va a tratar el primer trabajo práctico, ¿sí? Profe, yo lo tomo como la primera unidad, como usted dice, de tomar la palabra, pero no solamente tomar la palabra, sino reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro ser en el mundo, sobre nuestro ser con el otro con nosotros. No sé si estoy errada, yo lo tomo de... bueno, está No bien. estás equivocada, tranquila. Es decir, esto puede tener múltiples perspectivas, por eso digo que dejen volar ese teclado y luego a lo mejor lo que pueden hacer es escribir lo que ustedes quieren comunicar en el trabajo práctico y luego ponerle citas, ¿no? Digo, porque ustedes ahora ya tienen una lectura de la bibliografía y ya su modo de pensar o de ver un problema cambió, porque van a poner esa otra mirada a partir de lo que tienen. Entonces pueden ensayar, escribir un relato y luego ir
poniéndole algunas citas, ¿no? A lo mejor lo pueden hacer desde ese lugar, ¿sí? Claro, pues yo miro todo esto y digo, bueno, sí, lo entiendo que es reflexionar, que es posicionarnos, tomar la palabra, rever nuestras prácticas como educadores, como personas con la autoridad, con la alteridad, todo, pero me siento en el momento de escribir una narrativa o el trabajo y no sé para dónde correr, es como que no sé, no me sale nada escribirlo, como que no lo puedo llevar al papel. ¿Estás sola, Sabrina, o estás con pareja pedagógica? Estoy con pareja pedagógica. Bueno, entonces por ahí lo que te conviene es dialogarlo con tu pareja pedagógica para ver cómo lo pueden encarar. Lo que digo, yo les doy solamente sugerencias, ¿no? Me parece que con estos nuevos conocimientos que tienen pueden ir ensayando una respuesta a la pregunta de la consigna. Y luego tratar de llenarlo con algunas citas o completarlo, ¿no? Con alguna cita. Si me permiten, Sí, adelante, Rafael. Para la compañera Sabrina, con mi pareja pedagógica teníamos la misma cuestión. Y creo que no lo resolvimos todavía, esto está en proceso, pero creo que el punto de partida que nos llevó a una primera instancia de superación fue empezar a pensar entre los dos, en base a lo leído, a lo socializado en clase, a lo transitado en la carrera, es qué queremos decir, qué es lo que queremos decir al respecto sobre qué. Y a partir de ahí construir el texto. Eso fue más o menos, ese es el aporte que puedo hacerte desde mi experiencia con mi pareja. Profe, yo Irina. Bueno, yo estoy en pareja con Nico, trabajando. Nosotros lo que hicimos, porque también nos costaba comenzar esta narrativa, porque es como un montón de información que está buenísima, partimos de ciertas frases o ciertos fragmentos más que frases, depende la cantidad de palabras y demás, y de ahí fuimos como enganchando todo lo que nos pasaba a nosotros, y quizás hasta a veces lo enganchábamos con dos autores o los mencionábamos y seguíamos, pero como que partimos también de una frase, bueno, vuelvo a decir frase, un fragmento como que nos chocó, nos movilizó y nos dio el puntapié para arrancar a explayarnos y seguir. Y nada, algo que me había quedado pendiente, que dice Rico, que la historia se cuenta y la vida se vive, que la cité varias veces, está buenísimo porque es lo que muchas veces nos pasa a nosotros los docentes, mismo en los escenarios educativos que después menciona Cuye, que no es lo mismo a veces lo que uno lee o imagina o te cuentan que lo que vos vivís realmente y cómo a vos te interpela. Por eso también está bueno cuando dicen que nuestra historia a veces la escribimos pero la vamos modificando en ese, quizás en un momento dijimos una cosa o hicimos una cosa y después la modificamos en esta interpelación con el otro, porque me enseñó, me hizo tomar otra mirada. Y esto me lo permite la palabra y el silencio también, porque los silencios son otras formas de hablar. Quizás no a través de la voz, pero sí son importantísimos. Nada, ese aporte quería hacer nada más. Perfecto, gracias. Sí, claro, sí, es como que uno, no sé si, a mí me gusta más la palabra transformación o metamorfosis, si querés, que cambio, ¿no? Porque no sé si cambiamos, pero sí nos transformamos en cómo miramos a nuestro alrededor, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Sí, es verdad, profe, porque habla de transformaciones, no de cambio, de una transformación de nuestra historia narrativa, de nuestra identidad narrativa. Pero también, Irina, del peligro de la deformación. Y ese es un punto importante para mí fue. A ver, ¿cómo es eso de la deformación, Rafa? Claro. O sea, actuar es cambiar, es transformar, pero exacerbar los posicionamientos, no sé, yo lo digo con mis palabras, mover hacia la periferia el disenso, se corre el riesgo entiendo yo, de por no interpretar claramente que los escenarios son cambiantes, son dinámicos,
y no están sujetos a actuaciones bajo receta, se corre el riesgo de en vez de transformar, deformar, dice Cuye, en mi entendimiento. Sí, está bien. No, porque yo lo había entendido de otra manera, digo, porque en realidad, justamente, me parece que para transformar tenemos que deformar de algún modo, pero no deformar como que cualquier cosa puede, como que podemos hacer y decir cualquier cosa, ¿no? Deformar en el sentido de modificar la forma, ¿no? La forma de la pedagogía tradicional, si se quiere. A eso me refiero cuando hablo de deformar, ¿no? Sería como desaprender esas formas que nos enseñaron, ¿no? Entonces, claro, por eso preguntaba cómo era eso de deformar. Digo, porque si a mí me lo preguntan, yo digo, sí, yo quiero deformar. Quiero deformar el formato que tenían antes, lo quiero formatear, si ustedes quieren, ¿no? Justamente para agenciar su potencia de actuar, ¿no? A eso me refiero. Incluso la formación puede hacerse en el campo institucional. Digo, uno cuando va a trabajar, yo recuerdo siempre la primera vez que me senté en una mesa de profesores, en un recreo, y es como que si uno no pone un poquito de crítica en lo que circula en la mesa de profesores, ustedes saben cómo es la mesa de profesores, ¿no? Yo inicié en una institución de educación superior igual, ¿no? En la que había, obviamente, ingenieros, abogados, abogadas, ingenieras, y claro, gente que consideraba que ellos podían enseñar su ciencia sin necesidad de tener un amparo pedagógico ni ético, ¿no? Entonces, eso hay que deformarlo. Yo tengo la sensación de que eso hay que desaprenderlo, ¿no? No se puede enseñar un contenido, una ciencia, solamente conociendo la ciencia, ¿no? Me parece que ese es justamente el punto de transformarnos, ¿sí? Quienes vamos a trabajar en los campos educativos, ¿no? Es probable que sirva para otros vínculos humanos, pero fundamentalmente en el campo de la educación, uno no puede enseñar solamente conociendo la ciencia. Uno necesita un bagaje de otros conocimientos que tienen mucho más que ver con la cuestión ética, con la cuestión pedagógica, y no tanto didáctica, que termina siendo otra ciencia, ¿no? Pero digo, eso que tiene que ver con lo interdisciplinario que es el campo de la educación. A eso me refiero, ¿no? Entonces, si hablamos de eso, yo quiero deformar. Ahora, en el sentido en el que lo dice Cuyen, no quiero que valga todo. Es decir, no quiero un pensamiento único, pero tampoco quiero que valga todo. ¿Ah? ¿Algo más? Profe, sería como decir de construir para reconstruir, algo así. Algo así, exactamente. Okay. Sí, porque usé esas palabras, pero por ahí estaba media, por ahí no estaba correcta. Sí, hay temas que uno si no las critica, si uno no se da cuenta, hay que darse cuenta, ¿no? De esto que comentaba otra de tus compañeras, ¿no? Que, como dice Melich, hay que darse cuenta en el lugar en el que uno está parado, ¿no? Hay que darse cuenta cuando el otro me está gritando algo con su mirada, con su rostro. A eso nos referimos con el tomar la palabra desde una identidad narrativa, ¿no? A la posibilidad de prestar oídos y ojos a esa posible interpelación de la que probablemente con nuestro trajín cotidiano no nos estamos dando cuenta de que está sucediendo, ¿no? Profe, en relación a esto que acaba de decir usted, a mí me pegó muy fuerte la frase que recupera Cuyen de Levinas cuando dice, heme aquí, no me violentes, fue como muy potente en esto de, en esta pandemia que estamos atravesando como docentes, quienes ejercemos, bueno, tenemos un montón de singularidades, un montón de alteridades que nos están convocando, obviamente cada una con su bagaje, con su situación, con su problemática, con sus deseos, ¿no?
y me veo ahí teniendo que enseñar, porque ese es mi rol. Obviamente los tengo que escuchar, tengo que ver cómo se sienten, cómo están en esa clase de Zoom, quién los acompaña, un montón de cuestiones. Y no querer anteponer o poner primero mi rol de enseñante, vamos a decir, por sobre ellos y ellas. Así que esta frase me atravesó toda la semana. Bien, me alegro. Bueno, te puede servir entonces para la narrativa, Gloria. Pensaba que por ahí está bueno, entonces con todo esto que vienen diciendo los compañeros y las compañeras, pensar que el ejercicio de tomar la palabra en realidad sea más bien como entregar la palabra, ¿no? Tomar la palabra para dar espacio y para dar lugar a otras voces, no solo a la propia. Sí, correcto, Paula. Está muy bien. Es como un entrenamiento, si querés, ¿no? Un entrenamiento para ver cómo podemos hacer circular la palabra, ¿no? Primero la vamos a tomar, obviamente, para poder hacerla circular. Entonces, desde ese lugar creo que es un recorrido teórico interesante para, bueno, para desaprender y aprender otras cosas, ¿no? Desaprender algunos temas que por ahí hemos asimilado como correctos y en ocasiones no lo son, ¿no? Y lo que dice también muy bonito Cuyen es el hecho de aprender a tomar la palabra, pero también enseñar a aprender a tomar la palabra. Habilitar, o sea, en nuestro caso sería como habilitar también siempre al otro, ¿no? A la escucha, que eso muchas veces es muy relevante, esas cuestiones. Sí, esto es lo que decía Paula ¿no? Del permitir al otro que tome la palabra también, a la alteridad. Escuchar a los silenciados, va a decir. Bueno, algo por el estilo, ¿no? Esto heme aquí, no me violentes, lo toma de Levinas, obviamente, Cuyen, y en ese sentido tiene un trasfondo ético que a veces no estamos descubriendo, ¿no? Pero bien, ¿qué hora es? Me parece que nos tomamos demasiado tiempo, sí, nos tomamos demasiado tiempo para dialogar sobre, pero era necesario, me parece que era necesario que dialogáramos sobre esto del trabajo práctico y cómo encararlo, y sobre todo que habláramos de lo bibliográfico como para ver el nivel de apropiación de cada uno y cada una, ¿no? No digo que repitan, que reproduzcan, pero sí por lo menos que se permitan la crítica desde ese lugar. Bueno, ¿algo más entonces de la primera unidad? Bien, perfecto. Lo único el único problema de la virtualidad es que yo no puedo ver todas las caras como en la clase, ¿no? Entonces a veces no puedo dejarme interpelar porque no alcanzo a ver todas las caras. Pero bueno, es un rollo mío ese, ¿no? Bueno, dejamos entonces esto de la primera unidad y sintéticamente, porque ya estamos en 12:30, les subí o publiqué, si ustedes quieren, la clase de la primera unidad en la que vamos a empezar a hablar sobre la ética, sobre qué ética, ¿no? Sobre todo. Entiendo que todos y todas sabemos de qué hablamos cuando hablamos de ética, pero mi campo es la filosofía y de los que vamos a hablar es sobre todo de la ética filosófica, ¿no? De esa diferenciación entre ética y moral, y tratar de comprender sobre todo los niveles de reflexión que tiene la ética, ¿no? A mí me gusta parafrasear a Adela Cortina, personaje del que no comparto su perspectiva ética, pero me parece bien interesante. Es una neokantiana, toma toda la perspectiva de la deontología kantiana, de esta cuestión del deber, pero transformada en algo así como una ética comunicativa, ¿no? Tomando de otros autores para transformar ese marco del actuar
en el marco del deber, que no digo que esté mal, lo que digo es que no podemos actuar siempre en función del deber. Bueno, Adela es como que les da un panorama o una articulación con la ética discursiva o dialógica, y desde ahí me parece bien importante. Entonces, les dejé un video de Adela Cortina. Lola, vení. Les dejé un video de Adela Cortina. No tengo hijos, pero tengo perrita, ¿vieron? Y no, no deja de jugar. Bueno, entonces les decía, les dejé el video de Adela Cortina, les dejé algo así como otro video en el que les comento lo que tiene que ver con los niveles de reflexión ética, y para comenzar a hablar de la complejidad del etos. El etos es una palabra técnica que tiene que ver justamente con la tematización de la moral, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en esta primera unidad es eso, la lectura primero de Kuyen, el capítulo 4, que habla del lugar de la ética en la formación docente, ¿no? Y por qué se va a embarcar en esta cuestión de pensar el lugar de la ética en la formación docente. Porque es necesario discutir y criticar, quería leerles algo, la dimensión de la moral de los problemas educativos, dice Kuyen, ¿no? Entendemos por dimensión moral de los problemas educativos todo aquello que en la acción de educar puede ser materia o sujeto de un razonamiento ético-práctico. Punto principal: la ética, como la educación, como la política, es un saber que no solamente teoriza, sino que teoriza sobre una práctica. La filosofía política teoriza sobre la práctica política, la ética teoriza sobre la práctica ética, y la educación teoriza sobre la práctica educativa. Entonces, hay un vínculo entre la teoría y la práctica que complejiza el estudio de la ética, de la educación, de la política. Desde ahí entonces que Kuyen hable de un razonamiento ético práctico, ¿no? Esto quiere decir dos cosas. Por un lado, que sea posible elegir desde algunos criterios preferencias para el curso de las acciones. Elegir desde algunos criterios preferencias para el curso de las acciones. ¿Qué acciones? Las mías. La ética, ¿qué es lo que hace? La ética me orienta en sentido de cómo tengo que actuar ante los demás, ¿no? La ética es un saber que me permite organizar, aunque mi forma de actuar ya venía forjada del ejercicio práctico en una comunidad, que puede ser la familia, que puede ser la escuela, uno ahí va ejercitando el tema de cómo vamos a orientar nuestras conductas. Pero también es cierto que llegado un momento necesito decidir en cómo voy a actuar. Entonces, la ética me da esas pautas. El conocimiento acerca de la ética me da la pauta de cómo actuar en un momento determinado. Una cosa sería esa ética de la respuesta adecuada de la que habla Melich, en el marco de una ética de la compasión, si ustedes quieren, que es otro texto memorable de Melich. Otra cosa es la ética del deber ser, más de tipo kantiana, aunque es bien interesante, vamos a dialogar más adelante sobre la ética kantiana. Otra cosa es la ética de Epicuro, mucho más hedonista, mucho más de pensar, de dejar que el deseo actúe por uno, ¿no? No tanto reflexión, sino actuar por deseo. Cuando hablo de deseo, digo, deseo es el querer, lo que quiero. La ética se toca con eso, se toca con el vínculo entre el deber y el querer, o el deber y el deseo, y de ahí es donde voy eligiendo, voy articulando. A lo mejor uno lo hace en ocasiones inconscientemente, porque ya tiene un ejercicio ético andado, o un ejercicio de costumbres andado. Pero sin embargo hay ocasiones en las que tengo que resolver, ¿no? Que tengo que sentarme a reflexionar, a ver cómo voy a actuar. No sé, una discusión, supónganse, con algún colega, con algún familiar. Entonces uno se sienta a reflexionar acerca de cómo va a actuar en determinado
momento. Bueno, la ética, si ustedes quieren, se ocupa, la ética como campo de la filosofía, se ocupa de analizar este tipo de momentos reflexivos en el tema de decidir sobre nuestras conductas, o también en lo que podemos llamar el hecho moral. ¿Sí? Entonces, si uno puede diferenciar, en sentido lato, ética y moral son lo mismo, porque tienen, aunque una tiene una raíz griega y la otra tiene una raíz latina, ambas hablan de la morada, de la conducta, del carácter, de forjarse un carácter, de la costumbre que uno tiene en algún momento determinado, en algún contexto determinado. Entonces, desde ese lugar, como tienen etimologías diversas, ethos, yo le llamo ethos, se dice de otra manera en griego, ustedes los van a escuchar de la cortina como esos, pero me parece que no se entiende, entonces por eso yo le digo ethos, así como funciona, además de que no sé pronunciarlo en griego, ¿no? Tampoco sé si Adela lo pronuncia como corresponde, pero digo para que puedan comprender que cuando ella dice esos, habla del ethos, ¿no? Entonces, ethos viene del griego y mos viene del latín. Y desde ahí que ambos se vinculan entre sí y que en sentido corriente podemos decir ética y moral como sinónimos, pero en sentido filosófico no lo son. ¿Por qué? Porque la ética es un campo de la filosofía que estudia, si ustedes quieren, las morales, ¿no? Que estudia todo lo que tiene que ver con la moral o las morales. Y ahí es donde le decía que, parafraseando a Adela Cortina, la ética o las éticas tienen apellidos y las morales tienen nombres. Puede haber una moral mercantil, puede haber una moral católica, una moral judía, no sé, cristiana, musulmana, y entonces le ponemos un nombre a esas costumbres, en el sentido de norma de conducta moral, ¿no? Pero en cambio, quienes estudian las morales son estos autores y autoras de la filosofía, entonces les podemos llamar la ética kantiana, la ética habermasiana, la ética de la Cortina, la ética de Enrique Dussel, no sé, la ética que, en el sentido de pensar en los apellidos. Entonces, ética y moral pueden ser entendidos como lo mismo, pero en sentido estricto no lo son. La ética es entonces la rama de la filosofía que estudia la moral o el hecho moral, ¿no? De ahí entonces que Cuyen hable de que hay que validar y legitimar con razones pertinentes el grado de prescripción a una normatividad, ¿no? Hay un código, hay una norma, hay como una complejidad que hace a esos códigos o normas que tienen que ver con las costumbres, sobre todo con las costumbres éticas. Entonces, en esta primer clase sobre la ética vamos a tratar de ver estas diferenciaciones, ¿no? Estos niveles en la reflexión moral. Ahí les dejé, ya no les voy a repetir lo que les digo en esos videos, ustedes pueden escucharlos y en todo caso la semana que viene los retomamos en nuestro encuentro Zoom. Pero tengan en cuenta que bueno, que ahora se les está como acumulando el tema del trabajo práctico y el tema de la lectura de la ética. Entonces, si no podemos ocuparnos de las dos cosas, vamos a ver cómo lo vamos resolviendo, ¿sí? Ustedes me van a ir escribiendo, entiendo que tienen muchas actividades, pero entiendo también que esta es una materia como cualquier otra, pero es una materia que amerita mucha reflexión. Entonces, desde ese lugar, me parece que prefiero que vayan apropiándose del lenguaje técnico, por un lado, para poder argumentar como corresponde,
pero también que puedan cumplir con el tema de la acreditación, porque estamos en una institución y tenemos que respetar mínimamente esos contratos, ¿no?, que tenemos con la institución. Bueno, entonces iniciamos el camino de la ética, hablando de la diferencia entre ética y moral. Les dejo ahí un material para comprender los niveles de reflexión ética. Hay una serie de preguntas bien interesantes para que puedan poder comprender cómo son esos niveles de la ética. Y creo que les dejé también un capítulo de Javier Echeverría. Hay 2 capítulos juntos, fíjense que solamente tienen para leer uno en este primer encuentro. Bueno, vamos a seguir entonces dialogando sobre esto, no quiero complejizar más el tema de tanta información. Escucho consultas, interrogantes, interpelaciones. Claro, nos quedamos en el tema del tomar la palabra y ahora la profe nos vino con el tema de la ética. Yo todavía no pude leer el texto, pero me parece muy interesante, porque bueno, esto de diferenciar, ¿no?, la ética y la moral. Y leyendo, cuando leímos el primer texto suyo, que hablaba como esto, ¿no?, de la ética como deber ser de Kant, y también, ¿no?, esto como la ética, verlo también, o salir de ese pensamiento único, ¿no?, de como una respuesta adecuada. A mí me había quedado eso, por lo menos del primer texto, que me gustó mucho, y también trato de aplicarlo, trato en lo posible, ¿no? A veces uno lo piensa, lo reflexiona, lo analiza para ver qué solución puede dar a esa situación, o sea, esa respuesta adecuada. A mí me da la sensación de lo que necesitamos es conocer cómo fueron elaborando las éticas los distintos autores. En su mayoría son hombres, por eso hablo de autores. Adela es una de las pocas mujeres que se dedica a la ética. Hay más, pero bueno, Adela es, entre comillas, famosa, ¿no? Sobre todo porque se dedica al tema primero porque es española, entonces es más sencillo de leer su prosa. Segundo porque es una kantiana, y yo creo que a Kant lo tenemos que reconocer, tenemos que poder apropiarnos mínimamente de cómo es esta ética tan dura de Kant, no para quebrarla, sino para comprender por qué no funciona en soledad. Por eso de la Cortina le va a incorporar esto de la ética dialógica, ¿no? Porque la ética de Kant por sí misma no resuelve el problema de la moral o las morales, no resuelve el problema ético. Y desde ese lugar entonces necesita articularse con algún otro tipo de ética. En este caso la de Habermas o la de Apple, que son quienes inventan esa ética dialógica. Pero lo vamos a ir viendo detenidamente, vamos a leer un poco a Kant, vamos a leer un poco a Aristóteles, vamos a trabajar con esos autores en las próximas clases, para poder criticar algo hay que saber, ¿no?, mínimamente qué es lo que uno va a criticar. Entonces de ahí que me parece que es importante poder trabajar con algunos autores y sobre todo dialogar sobre ética, trabajar con algunos casos inventados en los que nos podamos poner en un posicionamiento ético. Y de paso les cuento que el segundo trabajo práctico va a tener que ver con eso, con posicionarnos éticamente. Vamos a tratar de resolver un caso. Bueno, entonces eso, tenemos que comprender quiénes son algunos autores clave en el mundo de la ética, aquellos que han dejado huella, ¿no? De una ética del ejercicio, como es la ética aristotélica, a una ética de la respuesta adecuada, han pasado
7 siglos, 6, 7 siglos por lo menos, ¿no? Entonces hay como en el medio mucho bullicio, no vamos a trabajar con todo, vamos a trabajar con algunos autores más importantes. ¿Está bien? Vamos a tratar de resolver de qué hablamos cuando hablamos de valores, de qué hablamos cuando hablamos de normas, éticas o de normas morales, si ustedes quieren. Bueno, ese tipo de temas que hacen al estudio del hecho moral, ¿no? Bien, ¿estamos ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, qué genia que soy, si me preguntas. Bueno, me imagino que están cansados y cansadas, así que lo vamos a dejar acá, ¿sí? Son y 44, ya casi estamos en tiempo, y entiendo que sus cabecitas deben estar pensando en el trabajo práctico, con lo cual es como que prefiero que retomemos la próxima semana el tema de la ética. Entonces, el saludo va a ser, este es otro acertijo que van a tener que resolver, sean felices, buenos y buenas, y si no pueden ser las dos cosas, sean felices. ¿Estamos? Ese va a ser para resolver cuando terminemos la unidad de la ética. ¿Está? Bueno, nos encontramos la semana que viene. Que tengan buena semana. ¿Sí? Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, buena semana. Chao, hasta luego.